Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia, en la sección Las promociones de excelencia. En este caso se trata de la promoción de 2003 de la Universidad Ricardo Palma, en la Facultad de Medicina. Y tenemos pues como invitados a cuatro, por ahora hay tres, excelentes médicos. Un poco la idea nace porque conozco a Cristian Mejía, que recibió un premio del Encuentro Científico Internacional por ser el que más publica en Scopus en salud, en ciencia y la salud. También estamos con Ivonne Berni, que es eh, endocrinóloga, pero además escritora. No, un poemario nomás. Se, se, inicia, se inicia en la No, literatura. estoy ahí Y Luis jugando. Torres, oncólogo, una disciplina muy cercana a mis actividades, puesto que me dedico a la física médica para un poco luchar contra el cáncer. Con ello vamos a hablar para que nos cuenten un poquito cómo era esos tiempos, 2003, o sea, hace 17 años. Cristian, ¿te acuerdas cuando ingresaste a la URP? Primero, ¿por qué escogiste medicina? Bueno, siempre me gustó, me atrajo un poco las ciencias naturales, un poco la biología, y bueno, al final elegí medicina por esa área, por ese interés. Descarté un poquito de economía, derecho, ingeniería, y bueno, por ahí. Y bueno, cuando ingresamos era todo nuevo, nosotros pertenecimos a la sexta promoción de la Universidad Ricardo Palma, en donde al inicio estábamos en un pabellón, nos mandaban a otro pabellón, éramos un poco exiliados, no teníamos todavía al inicio facultad, estábamos en los pabellones de biología y cosas por el estilo, y bueno, hacíamos lo que podíamos, y luego poco a poco la universidad ya fue creciendo y solidificando esa parte. Ah, o sea que el pabellón de medicina fue el último. Uno de los últimos, creo que último hicieron uno de derecho, uno grande, De pero arquitectura también han hecho uno, sí, ¿no? sí, sí, sí. El que está largo. ¿Y qué Ese tal uno la promoción ahí, la simpática y guapa Ivonne? ¿Era la preferida de todos o no? No, estaba lejos. Pero sí era una promoción bastante cercana, ¿no? Yo creo que hemos sido un grupo bastante consolidado, al menos hay cierto grupo de amigos que hemos permanecido a lo largo del tiempo cerca, ¿no? ¿Y cómo se te inició a ti la idea de entrar en medicina? Bueno, como les mencioné, yo siempre he estado como que un poquito cercana a las letras, sin embargo, siempre he sido una persona de metas, ¿no? La medicina era, digamos, una disciplina más exigente, ¿no? Me llamaba la atención de seguir aprendiendo, ¿no? La medicina requiere bastante disciplina, requiere forzosamente que uno se siente a la mesa y estudie horas tras horas, ¿no? Entonces, a mí me gustaba eso, ¿no? El deseo constante de aprender. Y bueno, así a lo largo de la carrera me he ido desarrollando, ¿no? Porque era como un camino trazado que uno tenía que seguir paso por paso, ¿no? Y cada O sea que curso, cada escogiste, asignatura, escogiste un porque poco por el reto, ¿no es era cierto? exigente, Y sí. Luis Torres, ¿por qué escogió la medicina como carrera? Siempre me ha parecido interesante el funcionamiento del cuerpo humano. Ahora yo soy cirujano oncólogo, pero desde siempre he tenido algunos médicos en la familia también. He visto un poco su trabajo. Algunos de ellos están dedicados al cáncer también y siempre en la familia veía las historias de ellos y lo que lograban, lo que hacían. Y me interesó en esa parte tanto el funcionamiento humano, ¿no? Las clases de biología desde el colegio, ¿no? El aparato digestivo, sistema respiratorio, todo lo que nos enseñaban, y en parte también los familiares que influían, ¿no? Con sus historias, con su trabajo y lo que hacían me parecía desde siempre interesante, ¿no? Por eso me incliné por medicina como carrera inicialmente. Ahora, la carrera efectivamente es bastante difícil. Hay que estudiar prácticamente para llegar a especialista como 9 años. Y eso Sí.
no lo desanimó un poco para nada, porque Me va la siguieron, ¿no es cámara. cierto? Y Cristian, entonces, ahora tú te dedicaste luego a publicar cualquier cantidad. ¿Cómo se inició? Una vez lo contaste un poco, ¿no? ¿Cómo se inició ese deseo de publicar tus investigaciones? Bueno, justo al lado de Ivonne y de Luis y de un momento que va a venir Álvaro, nosotros formamos parte de ese grupo que inició esta idea de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Ricardo Palma. Empezamos poquito a poquito, por allá el 2005 fundamos la Sociedad Científica, Ivonne fue parte de la junta, Luis se sumó después, y empezamos a hacer actividades académicas, científicas, ir a congresos. Me acuerdo que por ahí ganamos un congreso en Chiclayo, si no me equivoco, un puesto bastante merecedor, creo que un tercer puesto a nivel nacional, nos hicieron una entrevista. Entonces ahí fue en donde empecé a ver esto, porque trabajamos bastante bien en equipo con los chicos y en realidad vimos que era necesario que otros estudiantes lo requerían, que se complementaba a lo que hacía como uno como en la parte de educación. Entonces, desde ahí me gustó y me quedé en el camino. Muy bien, y Luis Torres, tú te has dedicado más bien a la clínica, ¿cómo es? No es cirujano. Claro, ahora bueno, con la especialidad en la parte quirúrgica, eh, y hilando, ¿aló? Sí, hilando con lo que ha dicho Cristian, bueno, creo que todos hacemos en parte investigación en nuestra actividad diaria, pero pocos logran, como Cristian, ya esquematizarlo, ¿no? Porque también tener este método científico que tiene sus ciertos pasos para poder demostrar algo metodológicamente, y también lo que hace Cristian es que impulsaba, tanto como nos impulsó a nosotros en esa época de la universidad, como ahora que veo su trabajo con los diferentes alumnos de diferentes universidades del país, ¿no? Incluso a hacer ciencia, a hacer investigación y a tener esa paciencia, esa dedicación para hacer esta parte del método científico que es para algunos bastante tedioso, ya esquematizar una investigación, demostrar algo científicamente no es algo tan simple, a veces requiere bastante coherencia y cierta paciencia y bastante dedicación, ¿no? Para sacarlo adelante. En esto, claro, él recuerda nuestros inicios, ¿no? Y los primeros premios que se fueron ganando gracias a su empeño y el resto de compañeros, ahora ya colegas, ¿no? Para poder avanzar en esta área que, como digo, al inicio es un poco tediosa, manejarla y poder tener los ciertos pasos, la paciencia para que todo cuadre y poder demostrarlo científicamente. Bueno, es efectivamente. Ahora, pero en tu trabajo de cirujano también hay casos, supongo, que te llama la atención y que merecerían ser publicados, ¿no? Claro, sí, sí, tenemos ciertas particularidades como país, ¿no? Como país, incluso dentro de nuestro país hay ciertas regiones que presentan ciertas particularidades que se repiten, ¿no? De tal forma que uno puede tener alguna asociación y tener algo ya propio. Sí, no, lo he hecho poco como parte de algunos trabajos en la época de la residencia, pero sí me ha quedado como tarea personal varios de estos datos, juntarlos, esquematizarlos y poder hacer publicaciones de alguna serie de casos o ya también se puede hacer un asociativo, ¿no? Con algo que esté muy persistente en nuestra población, que de repente difiera de una literatura internacional que tenga otro tipo de resultados y otro tipo de manejo, ¿no? Porque a veces hay cosas que son propias de nuestro país, en nuestra región. Efectivamente, conozco un científico, un biólogo francés que me dijo que en una revista peruana un poquito de bajo impacto leyó el caso de un cáncer único en el mundo que era típicamente peruano, creo era el estómago, ¿no? O sea que el Perú tiene también sus particularidades, incluso en tumores, digamos, Sí. tumores peruanos, ¿no? Sí, de forma de presentación diferente. Sí. Y Cristian, y tú más bien
¿Cuáles son tus campos de acción, digamos, de investigación, básicamente? Bueno, más en cuanto a la parte de salud ocupacional por ahí, algo de recursos humanos. Ahí justo se suma Álvaro Maldonado, el cuarto invitado. Hago algo también de salud mental y salud ocupacional, que es lo mío. Pero en general, yo soy más un docente, un pedagogo en investigación y si bien tengo campos principales, que es más de recursos humanos, investigación, en general no le niego a los estudiantes cuando me dicen, bueno, quiero investigar de tal o cual tema, porque en realidad no, yo tengo un poco más de diversa gama de, de temáticas. Entonces, cuando uno ya se presenta a doctora Álvaro Maldonado, él también estuvo por ahí junto cuando empezamos esto de la sociedad científica. Él ahora, bueno, es médico, ha sido director de algunos hospitales en la Selva Central y, bueno, también está en la parte de gestión y todo lo demás. Ahora por Lima Norte, si no me equivoco. Un gran amigo de nosotros también. A ver, Álvaro, ¿cómo estás? Cuéntanos. ¿Qué tal? Qué gusto verlos a grandes amigos y mucho gusto, señor Modesto, ver a Ivonne, a Luis, a Cristian, amigos de la ciencia, amigos grandes de la Facultad de Medicina. Y gracias por la introducción y la presentación, Cristian. Sí, bueno, mi persona es médico gestor. Actualmente estoy llevando ya y terminando la maestría en gestión pública y administración hospitalaria y he estado justamente trabajando por la Selva Central. Y bueno, la investigación es parte también de mi vida. En los hospitales y en los establecimientos de salud en los cuales he estado siempre he visto de que hay que incentivar siempre la investigación. Hay que incentivar por más de que uno tenga un trabajo, una idea, digamos, por más de repente simple o descriptiva, siempre es necesario señalarlo y plasmarlo, ¿no? Eso es lo que se ha aprendido bastante cuando se formó la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Ricardo Palma. Claro, y entiendo que la Universidad de Ricardo Palma tenía una maestría en gestión en salud pública con España. ¿Lo conoces, no? Sí, bueno, actualmente estamos llevando la maestría se llama Maestría en Salud Pública y Administración Hospitalaria y Servicios de Salud. Y la Ricardo Palma sí tiene nexos. Actualmente estamos llevando ya el último ciclo en la facultad. Es la escuela de posgrado en realidad. Ahora con la pandemia es muy Sí, apropiado esta maestría para gestionar el caos que está creando este sí. problema, ¿no? Es bastante compleja la situación. Bueno, actualmente me encuentro dirigiendo una IPRES de primer nivel de atención en la DIRIS Lima Norte. Es una IPRES la cual ha afrontado con bastante impacto los estragos que presentaba desde muchas décadas ya la atención primaria, la salud en cuanto a la atención primaria, y eso Luis, Ivonne, Cristian, que hemos rotado por establecimientos de primer nivel cuando hemos llevado los cursos de salud comunitaria, hemos podido ver pues y plasmar en el SERUM también la deficiencia de los servicios públicos, que en realidad es un tema arrastrado y que ya la pandemia ha bastante golpeado más todavía a tal punto de ni siquiera infraestructuralmente utilizar los establecimientos, porque actualmente se trabaja en carpas, en la calle, para atender a los pacientes. Y Y no claro, sé y el si hay problema un gran también, porcentaje. y el problema también es los pacientes de otras enfermedades que ya no quieren ir a los hospitales porque se pueden Sí. contagiar, ¿no? En este momento, por ejemplo, le podría preguntar a Luis Torres, ¿hacen operaciones o la gente ya no quiere ir a operarse? Claro, comúnmente en los hospitales ha frenado en gran parte las cirugías, o sea, las cirugías selectivas frenaron totalmente. En un tiempo solo se operó cirugías de emergencia. Se están retomando poco a poco en algunos establecimientos, tengo entendido, las cirugías selectivas. El cáncer por sí ha quedado relegado, a pesar que es una patología que avanza sí o sí
diariamente, incluso en el paciente, pero ha quedado relegado con algunos tratamientos sistémicos, ¿no? Como la quimioterapia, radioterapia, y la parte quirúrgica ha quedado pospuesta, ¿no? ¿Y En la en parte qué, particular, bueno, algunas clínicas sí están operando, pero con algunas medidas, son varias medidas de contención, ¿no? en qué centro estás trabajando tú específicamente? Yo trabajo ahorita en la parte preventiva de Oncosalud, Ajá. en la sede preventiva de Oncosalud y cirugías particulares afuera en la parte privada, ¿no? Bueno, Ivonne, más bien hace un trabajo un poquito menos complejo, me parece, en el campo de salud, ¿no? ¿Cuáles son los No, problemas más todo en recurrentes medicina es en los complejo, pacientes? doctor. Bueno, la endocrinología es una especialidad bastante amplia. Lo que pasa es que la mayoría de los casos que vemos es diabetes, por ejemplo, hipotiroidismo, hipercolesterolemia, ¿no? Sin embargo, hay patologías que son menos frecuentes, pero eso se va a encasillar según el nivel de atención hospitalaria, ¿no? No es lo mismo trabajar, digamos, en un hospital de primer nivel, en atención de primer nivel, que trabajar en un instituto o en en un hospital mucho más grande, ¿no? Dentro de la endocrinología también podemos ver feocromocitomas, por ejemplo, ¿no? Adenomas de hipófisis, los nódulos tiroideos, se puede ver adenomas suprarrenales, etcétera, ¿no? Pero eso se va a evaluar según el centro en que uno labore. Yo tuve la oportunidad de hacer la residencia en el Almenara. Al hacer la residencia en el Almenara, pues ahí sí se podía observar una serie de patologías y la especialidad, pues, es mucho más amplia, ¿no? Un tiempo también estuve trabajando en el INEM, y en el INEM también, pues, hay una casuística bastante importante, trascendente y peculiar, ¿no? Por ejemplo, es un buen centro para hacer investigación. Lamentablemente ya no estoy por ahí por otros motivos, pero, por ejemplo, es un buen centro para hacer investigación. Yo ahorita estoy trabajando en Padomi, Salud Padomi, y bueno, ahí ya es otra la población, ¿no? Sin embargo, nosotros venimos de una sociedad, bueno, hemos tratado de muy jovencitos formar una sociedad científica, y la investigación se podría hacer en cualquier nivel hospitalario. Eso es algo que hemos aprendido con Cristian también, ¿no? Ajá. Cristian, pues, es el más entusiasta en la investigación, y la investigación es posible en cualquier sitio, porque, por ejemplo, en Padomi también se podría, porque tiene una población grande, tiene una población escogida, tiene una población de adulto mayor, ¿no? Es cuestión de organizarse, de hacer protocolos, de formar una hipótesis, de formar variables y encaminarlo, ¿no? Lo bueno de nosotros haber formado parte de lo que era SOSEMUR, pues nos ha orientado bastante bien, nos ha servido bastante para siempre tener una mirada, digamos, auscultando nuestro centro de trabajo, nuestras posibilidades para hacer investigación, ¿no? Estar siempre al pendiente de qué se podría hacer con esto que podríamos hacer. A mí particularmente, como le mencionaba Cristian, sí me gustaría por ahí volver un poco a hacerlo, porque la investigación es una de las cosas más interesantes y trascendentes en la medicina, ¿no? Si bien la parte de atención asistencial también es interesante e importante y se puede incluso reportar casos clínicos, etc. La investigación tiene un poco más de gracia al permitir también estudiar el lugar en donde estamos, ¿no? Y bueno, yo ya me desvié del tema. La endocrinología es compleja, más bien depende del lugar en que uno esté laborando, en el centro que uno labore, ¿no? No, Ahora, no has lo tocado que un más tema, veo, un tema que que estoy escuchando actualmente por la pandemia y todo lo demás, que la depresión, la ansiedad se ha incrementado en los hogares, y eso tiene que ver también un poco con con tu especialidad. no, la depresión es una patología psiquiátrica. Yo veo la parte hormonal directamente. Sin embargo, hay patologías endocrinológicas que podrían desarrollar síntomas psiquiátricos, ¿no? Digamos el hipertiroidismo, que puede llegar hasta alucinaciones, el Cushing, por ejemplo, que puede ocasionar irritabilidad en las personas, entre otras cosas, ¿no? Pero la depresión es una patología
netamente psiquiátrica, ¿no? Que haya patologías orgánicas que puedan desarrollar sintomatología psiquiátrica, esa ya es otro panorama dentro de la medicina. Pero, por ejemplo, las hormonas a veces cambian la Claro, sí. actitud de las personas y terminan, o es una apariencia de depresión. Es que es una parte orgánica que se puede manejar orgánicamente, ¿no? Digamos, si un hipertiroideo está alucinando, tiene incluso, puede tener irritabilidad, molestia, alucinaciones visuales, incluso se puede confundir con patología psiquiátrica. A eso me refiero, porque hay Nosotros personas, por ejemplo, lo compensamos y la patología psiquiátrica desaparece, ¿no? Porque es una causa orgánica. En cambio, cuando es una patología netamente psiquiátrica, ahí pues es una patología que no va a mejorar con tratamiento, sino que va a necesitar un tratamiento de mantenimiento, un tratamiento de larga data, terapias, otras cosas, ¿no? o sea, La hay que saber endocrinología podría identificar, ver esa parte desde el lado orgánico, o sea, que hay que hormonal, que se identificar, corrige. Claro, uno, hay que por ejemplo, identificar bien el tema, porque uno puede confundir, ¿no es cierto? sí, los psiquiatras, por ejemplo, tengo entendido que dentro de su esquema de laboratorio que le piden a todos los pacientes, siempre también piden hormonas tiroideas, cortisol, entre otras cosas, ¿no? Para descartar la parte orgánica. Y también tienen que pedir tomografías cerebrales, ¿no? Porque también hay tumores que pueden desarrollar toda la clínica, ¿no? Entonces, primero se descarta la parte orgánica. Y bueno, y Cristian, tú estás feliz porque como veo hay tantos problemas de todo tipo y he visto que tú un poco estudias esos esquemas en la población, el comportamiento de la gente, un poco bastante interesante, complejo además lo que haces, ¿no? En este momento, por ejemplo, ¿qué es lo que te está apasionando como investigación? Bueno, ahorita tenemos una gran investigación que hemos realizado a nivel Latinoamérica con algunos contactos de la Federación Latinoamericana de Estudiantes de Medicina y en 12 países tenemos más de 10.000 encuestas y va a salir un trabajo muy bonito en cuanto a todo esto de coronavirus, la parte mental, la parte de conocimientos, en realidad ese es el trabajo más grande en el que estoy ahorita y con mucho esfuerzo de estudiantes de medicina de otros lados, así como nosotros éramos en un momento y estudiantes que intentábamos hacer investigación poquito a poquito. Y bueno, sí, pues son el futuro de acá. Por ejemplo, acá me alegra tener a Luis, a Ivonne y a Álvaro porque representan tres de las grandes corrientes que ahora se vienen. Por ejemplo, Luis en todas las enfermedades oncológicas se ha visto que ha incrementado un montón. Ivonne en toda la parte crónica, endocrinológica en realidad también. Han desplazado esas dos especialidades a las infecciosas. Que bueno, ahorita está de moda por el coronavirus, por supuesto, pero por ahí he hecho alguna investigación y se ha visto que en los últimos años, en las últimas décadas, ya lo infeccioso no causa tanta muerte, sino tanto lo endocrinológico crónico como lo oncológico. Y bueno, Álvaro, que es representante total del primer nivel de atención, que es súper descuidado en nuestro país. Entonces, en realidad, me da alegría ver que nosotros terminamos en puntos clave que empezamos ahí en la facultad como estudiantes que todavía en ese momento no sabíamos qué queríamos ser, pero ahora estamos en plena lucha, cada uno de su campo, bueno, yo desde investigación y cada uno de los que están acá presentes desde áreas muy específicas y que están en algunos casos desatendidos en el Perú. Por ejemplo, atención primaria, Álvaro debe saber un montón de carencias que se tiene. Igual, Ivonne, Luis, en los hospitales grandes se quisiera tener más, pero en realidad no se puede. Eso también lo estamos investigando porque nuestro sector salud está también muy frágil y eso lo hemos visto en esta pandemia, sinceramente. Nos ha pegado con fuerza, hemos llegado a ser el país más afectado en mortalidad, en casos por millón de habitantes y en realidad es fruto de toda una temporada de que no se ha prestado mucha atención al sector salud, pero bueno, estamos ahí para tratar de cambiarlo, tratar de apoyarlos. Efectivamente, este año con la pandemia ha sido, diría yo, el año de los médicos, los biólogos, los químicos, porque la ciencia ha sido realmente la estrella que trata de, la única que nos puede defender contra esta pandemia atroz que nos está agobiando. Bueno, me gustaría que ustedes un poquito incentiven, convoquen a los muchachos para que sigan la carrera de medicina, que es muy importante. ¿Cómo harían ustedes para animarlos, sobre todo a los que están terminando el colegio? A ver, Luis,
¿cómo es que tú convencerías a tu hijo de ser médico? Primero hay que ver sí, su vocación, ¿no? La medicina realmente es una carrera de vocación. Es una carrera, más que ponerle el término difícil, es una carrera que te puede llegar a extenuar físicamente, mentalmente, llevar en tu responsabilidad la salud y la vida de otra persona. Es algo bastante fuerte para una persona en sí también, ¿no? Nosotros como seres humanos también tenemos limitaciones, también tenemos nuestras propias emociones, ¿no? Y entonces esa vocación tiene que nacer con uno, de tener la responsabilidad al final de llevar la salud de otra persona y todo lo que conlleva. Pero también tiene que tener bastante, esto da también bastante satisfacción de poder nosotros llegar a la recuperación de la salud de un paciente y llevar alegría y satisfacción también a los hogares a los que tocamos, de las vidas que tocamos, ¿no? Entonces, gran parte de lo que uno puede incentivar es que si sienten esa vocación de servicio, de poder interesarse por otra persona que no es uno mismo, ni un familiar, ni un amigo, sino que quizás un completo desconocido, que al final, ya cuando uno lo toca como paciente, se convierte ya en parte de uno, por ponerlo así, si sienten esta vocación de servicio y aunado a esto tienen una gran dedicación, una gran voluntad de investigación, porque como digo, en medicina y en las carreras de ciencia, la investigación es algo constante, ¿no? Nosotros investigamos porque nos entra la duda de cómo podemos mejorar esto, curar esto, cambiar esto, por qué se está presentando esto en tales pacientes, qué puedo hacer para cambiarlo, qué puedo hacer para mejorarlo. Ahora en estos tiempos de pandemia se ha visto bastante toda la importancia que tiene utilizar un método científico adecuado en esto, por ejemplo, del COVID, de demostrar qué tipo de fármacos son los que realmente son efectivos a la cura de esta enfermedad. Algunos han sido descartados en el camino, algunos se siguen utilizando por convención, pero existe mucho de especificidad que hay que tener con este tipo de enfermedades, por ejemplo, que es una enfermedad nueva, para ver qué es lo que realmente es certero y qué es lo que no está haciendo efecto realmente y lo estamos utilizando solo por convención y que deberíamos dejar de lado, y qué tan fuerte es esto de demostrar científicamente algo para poder aplicarlo en la salud de otra persona, ¿no? Eso, la vocación, incentivarlo, las ganas por conocer más, hacer ciencia, son los que debe tener toda estudiante que sale de la universidad para dedicarse a esta carrera, ¿no? Que da, como digo, bastante satisfacción el poder llegar al final a la curación del paciente y la mejora de su salud y todo lo que impacta esto en la familia del paciente y en todo su alrededor, ¿no? Muchas gracias, Luis Torres. Y ahora Álvaro Maldonado nos va a hacer, va a simular un discurso hacia el presidente de la República para decirle, oiga usted, la infraestructura que yo estoy viendo está de esta manera, la gestión está buena, está mala, debe cambiar o debe ser igual. ¿Qué le dirías, Álvaro, al presidente, así tú que tienes esta experiencia con la infraestructura y la gestión? Mira, bueno, yo he palpado, habiendo dirigido un centro de salud a nivel primario y un hospital 2.1, que verdaderamente hay que reestructurar los procesos de producción de las entidades. Es una mezcolanza actualmente lo que se está llevando a cabo, tanto a nivel primario y también a nivel secundario, a nivel 2. Le diría al presidente, en primer lugar, hay que reestructurar todo lo que es atención al usuario. Es decir, muchas veces el paciente cree de que va a curarse yendo a un hospital, pero muchas veces también sale enfermo de algo. La atención primaria es la entrada justamente al sistema de salud. Los sistemas de referencia tienen una precaria forma de desarrollarse constantemente y tienen muchos factores
de riesgo, todo lo que interviene en cuanto a los procesos de producción en cada IPRES o cada institución prestadora de servicios de salud a nivel primario, secundario. Yo le diría al presidente de que en primer lugar hay que hacer una encuesta a los usuarios, a los pacientes, que verdaderamente qué es lo que desean de la salud. Es decir, ver cómo se sienten ellos al ir a una IPRES o un establecimiento de una pobrísima infraestructura. Cómo se sienten ellos a ir a un hospital de una pobrísima estructura. No solamente eso, sino también de que el presidente debe darse cuenta de que hay una precaria proporción de médicos y enfermeras, obstetras, por una gran cantidad de población. Actualmente, por ejemplo, en mi jurisdicción hay 30.000 habitantes para 5 médicos. Entonces, eso es totalmente inaceptable. Es 30.000 personas para 3 enfermeras, para 3 obstetras. Parece increíble, pero... Es increíble. Entonces, ¿cómo se exige? El MINSA se exige. Yo de repente no quisiera ser bastante extremista, pero mis amigos me conocen y saben muy bien de que no tengo pelos en la lengua. Yo digo, el peor maltratador, como lo ha dicho también Pilar Macetti, del médico y del personal de salud, es el Ministerio de Salud. Porque exige a su personal que cumpla en las precarias condiciones, pero le exige. Entonces, por un lado, justamente investigar esto, aunque sea descriptivamente, nos sirve porque le demostramos al gobernador regional, al director regional de salud, al director de la red, al mismo viceministro de Salud Pública, mira, esto es lo que está sucediendo. No son mis quejas verbales, no son documentos u oficios que yo le hago llegar por mes de partes para que usted vea o sienta que está pasando esto a nivel primario o secundario. Esto es un estudio. Y cuando los peruanos hacemos nuestros mismos análisis, como se denomina análisis situacional de la salud, realmente ahí se toma conciencia de que, mira, cuando se dirige a un hospital con 100.000 personas, y yo he dirigido un hospital con 100.000 personas para 6 médicos, 4 médicos generales, 2 médicos internistas, y tenía rotativos, un cirujano, 2 ginecobstetras, tenía rotativo un traumatólogo, para 100.000 personas. Con razón, todo lo tenía que yo derivar a Lima. Y Lima es, obviamente, desde la perspectiva del paciente, el punto de la esperanza, de donde va a ser mejor tratado. Y muchas veces no es así. Entonces, la organización de los establecimientos de salud deben hacer de una manera, como lo dice tantas veces Cristian, multifactorial. Esto no se debe a un solo factor, sino se debe a muchos factores de los cuales deben ser estudiados, deben ser descritos y deben ser demostrados. Y eso es lo que se logra con la medicina, eso se logra con la evidencia, eso se logra con la observación. La observación es lo que nos hace médicos, porque así nace la ciencia. Y bueno, lo que sí le diría a los futuros estudiantes es de que es una de las carreras que da satisfacción, porque ves al ser humano reinsertado a la sociedad, curado, prevenido, promocionado en la salud, rehabilitado. Y le diría al presidente, en primer lugar, si el motor del sistema de salud es su personal. Sin personal, Claro, no hay nada. efectivamente, el conocimiento, el ser humano, lo que le llaman el potencial humano, algunos dicen los recursos humanos, no me gusta esa palabra, el potencial humano es fundamental. Ahora, la doctora Ivonne Bernuy, ¿qué le diría al presidente de la República respecto a la salud de los peruanos? ¿Qué recomendación le daría? Me imagino que tenemos que hacer gran publicidad también en los medios de parte del Estado para que nos alimentemos bien, tengamos una vida que no nos haga daño, ¿no? Sería tu recomendación.
Respecto a la salud, como mencionó bien Álvaro, lo más importante es la prevención y la promoción de la salud, ¿no? Si vamos a hablar de patologías crónicas, pues hay que hacer un screening necesario, los tamizajes necesarios, hay que educar a la población en cuanto, como usted menciona, a la alimentación, a la forma de vida saludable, los ejercicios, que eso últimamente ha variado con los años, ¿no? Ahora la población es más consciente de la necesidad de mantener un ritmo de vida saludable y acorde, ¿no? Otra de las circunstancias que mejorarían la salud, pues, es lo que ya se está dando, ¿no? El aseguramiento universal, el acceso a la salud. Hay mucha, y también la potencialización del recurso humano, ¿no? Yo creo que el Estado cuenta con las herramientas necesarias para trabajar la salud, pero hay un poco, yo observo eso en el medio en que trabajo, en general, en los medios que he trabajado, ¿no? Hay un poco de síndrome de Burnout, quizás, entre los trabajadores, un poco de desidia, que hace de que muchas veces no se llegue al buen manejo del paciente o al manejo ideal teniendo los recursos necesarios en algunos casos, ¿no? Entonces, eso también vendría pues con el mejor trato al personal de salud, con una mejor remuneración económica, porque muchas veces los médicos trabajan en muchos sitios para poder adquirir una economía familiar acorde a las necesidades que nos da el medio, ¿no? Entonces, ese agotamiento laboral, pues, también podría influir, ¿no? Como es importante manejar el personal, la población, y optimizar los recursos y la infraestructura, ¿no? A nivel nacional. A nivel nacional, porque otra de las circunstancias más lamentables es que todo está centralizado en Lima, ¿no? Como bien mencionó Álvaro, en su región creo que eran 30.000 personas para 5 médicos. Increíble. Eso es bastante triste, y todos lo hemos experimentado en el CERUM, ¿no? En el CERUM se hace lo buenamente posible, pero no hay una descentralización en salud, ¿no? Todo está en Lima, lamentablemente. Incluso en provincias hay gente que tiene que viajar 3, 4 horas para una atención, ¿no? Es bastante, hay mucho camino que trazar todavía, hay mucho trecho por avanzar. Muy bien, muchas gracias, Ivonne. Ha sido bien descriptiva el problema. Para un poco cerrar con broche de oro, doctor Cristian Mejía, usted ha investigado todos los problemas en todos los aspectos, como dice, multifactorialmente, encontrándose frente al Congreso en esta oportunidad, sí, imaginariamente. ¿Qué le diría usted a todos los congresistas como producto de la investigación que usted ha hecho en los campos que ha trabajado? Bueno, en realidad lo que le diría sería muchas cosas, ahora que me entiendan es otra cosa, pero bueno, la cuestión es que en general, si seguimos como un país exportador de materias primas, como un país que solo exporta metales, y bueno, tubérculos y alguna otra cosa, no vamos a salir de esto de acá. Creo que casos como Singapur u otros muy espectaculares han invertido en educación, en salud, y después de 3 generaciones han visto cambios. En realidad acá estamos muy complicados, como dicen todos, el Perú profundo es muy distinto, es totalmente otro mundo en cuanto a todo lo que es educación, es salud. Sinceramente, yo creo que los partidos políticos deben dejar de rivalidades, todo que es muy difícil, muy complicado, pero en general, si es que el Perú no invierte en cosas básicas, vamos a seguir produciendo profesionales que solo saben cosas técnicas y no producen conocimiento, no generan patentes, no generan inventos, no generan réditos que pueden venir. Vamos a seguir exportando materias primas, cobre, estaño, oro, y nos van a seguir regresando en carros, en iPads y en todo lo demás, y vamos a seguir en este mundo, o sea, en realidad del subdesarrollo, pues. Entonces es bien complicado. Día a día los médicos laboran con un montón de cosas, como dice Ivonne, el burnout, la discriminación que han sentido muchos porque ahora pensaban que estaba infectado en la pandemia y cosas por el estilo. Y en general el poco apoyo. Un médico siente la frustración
cuando ve que el paciente no puede comprar su medicamento, cuando ve que no te entiende para tomarlo o no te hace caso por A o B motivos. Entonces, en realidad, es dura, es sacrificada esa vida de hacer guardias en algunos casos, de llegar tarde a casa, de perderse aniversarios, fiestas, pero en realidad, si aún así tenemos una gran brecha de los médicos que deberíamos tener por 1000 o por 10.000 habitantes, todavía tenemos mucho. El centralismo es otra cosa que nos está matando. En provincias se requieren muchos médicos especialistas. Entonces, en realidad hay tanto para decir. No sé si seré el más adecuado. Hay muchos salubristas, hay mucha gente, pero creo que puedo expresar con las investigaciones que hemos hecho, o recopilando lo que dice Álvaro, al saber que el nivel primario de atención, que debería soportar toda la cadena de salud, está desatendida. En países como Inglaterra u otros, el primer nivel de atención está bien fortificado con médicos de familia para evitar que colapse el máximo nivel de atención, los hospitales, pero acá no. Lo mismo, por ejemplo, Ivonne, en la parte de crónicas, la gente come lo que quiere, toma bebidas gasificadas, no le importa. Los niños, inclusive estamos haciendo investigación por ahí con Caliwarma, están con sobrepeso brutal, están con muchas cosas, y vamos a tener mucha obesidad, mucho sobrepeso, muchas enfermedades endocrinológicas para el futuro. Y bueno, ni qué decir el cáncer, de lo que trata por ahí Luis. En realidad, las enfermedades oncológicas son una realidad. Cada vez se ve más, están que crean cada vez más institutos regionales de enfermedades neoplásicas, pero aún así no alcanza, no se da abasto, los medicamentos son muy caros, la población no puede llegar a ellos y en realidad terminan muriendo de esta enfermedad. Entonces, en realidad, creo que hasta ha sido una bonita tertulia, y yo creo que decirle al Congreso no alcanzaría, y en realidad se irían por las ramas y te dirían, no, pero esto, no, pero lo otro, cosas así que, sinceramente, esperemos en algún momento que esto cambie. Yo sé, doctor Modesto Montoya, que usted por ahí está promoviendo un partido político con ciencia, con científicos. Espero que le vaya bastante bien, hasta lo que se pueda apoyar, genial. Yo, bueno, todavía estoy en una etapa en donde puedo producir, pero creo que más de un peruano, más de uno que está acá, espera que en algún momento esto cambie. Es bien difícil y es bregar contra muchos intereses partidarios, políticos, individuales, pero bueno, en realidad no queda más que seguir en el primer nivel de atención, más que en la parte de hospitales como Ivonne y como Luis, pero eso creo que sería lo más importante. Muy bien, extraordinario, muy buena tertulia, he aprendido muchísimo, pero sobre todo sería bueno que los políticos escuchan a estos 4 médicos egresados de la Universidad de Ricardo Palma, la promoción más del 2003, que se han dedicado a diversas especialidades y a la investigación, que empezaron jovencitos ya interesados, fundaron una sociedad científica, y hoy pues son médicos que están enfrentando la realidad del Perú que hemos heredado y que se requiere cambiar urgentemente, tanto en salud como en educación, en ciencia y tecnología, como dicen todos, y esperemos pues que esta oportunidad sirva para que nuestros políticos tomen conciencia, los empresarios también, que debemos cambiar, debemos hacer un nuevo Estado que tenga al peruano, al ser humano, como centro. Gracias, muchachos, muchas gracias por esta conversación extraordinaria. Les deseo éxito en la carrera, en su trabajo, para beneficio del Perú. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, un gusto. Gracias, Cristian, por la invitación también. Y con nosotros Gracias. hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao.